apóstata, es esto y esto otro. Pero la verdad es que mi fe sigue tan fuerte como en principio, ¿verdad? Pero es eso, es el comunicar ciertas cosas de una manera distinta para que la gente que no conoce a Dios se nos acerque. Por ejemplo, en Monterrey, donde empezamos una congregación hace 1 año y medio, el 70% de nuestra gente que se congrega los domingos dicen ser católicos. El próximo sábado bautizo 200, estamos teniendo bautizos constantemente, o sea, muchísima gente está teniendo un encuentro con Dios, porque nos hemos abierto, nos hemos salido de la ciudadela y le hemos dicho a la gente: somos amigos de ustedes, aquí estamos, les hablamos un lenguaje que nos pueden entender, nos pueden conocer bien, y eso provoca todo ese tipo de críticas en las que mencionas. Porque yo te he escuchado decir y he visto que la razón por la que estás en Monterrey es la evangelización. Hiciste una transición muy interesante, siendo un músico súper conocido, una carrera increíble, probablemente siendo el músico más popular cristiano, te dedicas de lleno al pastorado. De hecho, estás haciendo la transición a venir a eventos como este más como predicador que como músico. Eso es por tu visión de la iglesia, que tiene que ver con esto que estás diciendo. ¿Cómo ves a la iglesia? ¿Qué crítica le has hecho que te ha empujado a este tipo de estrategias o de énfasis evangelísticos? Mira, creo que una de las razones que me llevó a regresar al pastorado, porque fui pastor hace algunos años, es el pensar en la iglesia a la que mis hijos tenían que asistir. Y no solamente mis hijos, mis nietos, cuando los tenga. Mi hijo mayor ya se casó. Y la verdad, y no quiero con esto ofender a la iglesia, pero me costaba mucho trabajo ver a mis hijos creciendo en ciertas iglesias por la manera en la que se lleva la iglesia en general. Mis hijos son muy diferentes, son de una generación muy distinta, que piensa muy distinto. Mi hijo inclusive ha sido muy criticado por su forma de pensar, porque es de una generación diferente. Entonces, imaginármelo dentro de una iglesia tradicional era imaginármelo solo, perdido, sin un futuro realmente. Entonces, te dio miedo de que la iglesia lo pierda. Exacto, me dio miedo por mi hijo, pero por los hijos de muchos otros que piensan diferente, que tienen una idea distinta acerca de lo que es el cristianismo y la iglesia. Y eso fue lo que me llevó a pensar, y eso es para mí un corazón paternal, pensar en mis hijos, pero en los hijos de nuestro equipo. Cuando nos mudamos a Monterrey, 20 familias se mudaron con nosotros, con todos sus hijos, y hemos estado creciendo, y me preocupa mucho la nueva generación. Entonces creo que tenemos que presentar una alternativa. Por ejemplo, a mí me sucede a veces que alguien me dice: oye, me voy a mudar a cierta ciudad, ¿qué iglesia me recomiendas? Y siempre me quedo patinando, como es que no sé, no conozco. Por una parte no conozco, pero por otra parte me da miedo a veces meternos a una iglesia donde la gente pueda decir: es que esto no es lo que estoy buscando. Pero el tipo de gente que está en tu corazón, ¿cierto? O sea, hemos hablado tú y yo muchas veces de cómo, y lo he dicho al comenzar mi visión, la gracia de Dios es multiforme, hay distintos tipos de iglesias para distintos tipos de gente, y vos ves una nueva generación que no se conecta bien con el tipo de iglesia tradicional, digamos, y entonces estás reinterpretando para una comunidad cómo debe ser la iglesia hoy, para no perder a tus hijos y los hijos de la gente que más. Sí, mira, y en eso de la reinterpretación, algo muy cercano a mi corazón es el tema de ¿qué es la iglesia realmente? ¿Sí? ¿Qué es esto que nosotros cuidamos y tratamos de renovar y tratamos de cambiar? Y yo me puse a pensar en la iglesia de esta manera: si le quitas a la iglesia todas las cosas que le hemos agregado, le quitas la reunión del domingo, le quitas la música, le quitas todo lo que tenemos, ¿con qué nos quedamos? Sí, quitamos el edificio, todo eso, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con un grupo pequeño de personas. Para mí la iglesia es un grupo pequeño de personas. Jesús en su oración de Juan 17, hablando con el Padre, le dijo: de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Y él está hablando ahí de su iglesia. Y su iglesia son esas 12
personas. Pero me parece muy interesante esa oración de Jesús, como que le está rindiendo cuentas al Padre y le está diciendo, de los que me diste, todos los cuidé, todos permanecieron, excepto este que era el hijo de perdición. Y eso me lleva a pensar a mí que cada uno de nosotros como líderes, pero también como miembros de la congregación, necesitamos tener un grupo de personas que son nuestra iglesia, mi iglesia. Mi iglesia no es lo que sucede el domingo. Yo me paro el domingo a compartir frente a 2000 personas y la verdad es que veo a la mayoría y no los conozco, no sé quiénes son. Pero yo tengo una iglesia de un grupo de muchachos con sus esposas que han estado conmigo por casi 20 años y he tratado de guardarlos, que no se pierda ninguno de ellos, ¿no? Pero nosotros la iglesia, como que hablando de liderazgo, ya porque estamos platicando con líderes, como que no tenemos un núcleo de personas que son nuestra iglesia, estamos cambiando de gente. O sea, tenemos a alguien que trabaja un tiempo con nosotros y después lo despedimos, viene otra persona, lo despedimos, no nos llevamos bien. Entonces siento que el concepto de comunidad es algo que la iglesia no entiende, que hemos perdido. Sí, creo que ese concepto de Jesús de aquí están los que me diste, todos debemos de tener eso, ¿no? O sea, ¿dónde están esas 8 personas, o 10 personas, o 15 personas que son mi iglesia? Si mañana Epicentro Monterrey se cierra, mi iglesia sigue igual, porque mi iglesia son esas personas que están a mi lado. Eso tiene muchas implicaciones en lo práctico. Déjame te cuento una historia así rápido, es muy larga, pero te la cuento en menos de un minuto. Una de las chicas de nuestro equipo se casó con su esposo, que es nuestro ingeniero de sonido. No pueden tener niños, pasan por todos los tratamientos de fertilidad habidos y por haber, in vitros, operaciones, por 10 años batallando de esa manera. Todas las opciones se explotaron y quedaba la última, y era la opción de un vientre prestado o vientre en alquiler. Ella pensó, ¿a quién le voy a pedir que me preste su vientre? Cuando este grupo de familias que te digo que somos nuestra iglesia se dieron cuenta de esto, 6 de ellas se ofrecieron a prestarle su vientre. 6 le dijeron yo. Se estaban peleando por prestarle su vientre para que tuviera ella su niño, ¿no? Al final de cuentas escogió a una, el vientre prestado no funcionó, se perdió el bebé. Pero eso para mí es cuando mi hijo escuchó esa historia, porque todo eso pasó tras bambalinas, la gente no sabía. Cuando mi hijo escuchó la historia, dijo, eso es la verdadera iglesia, eso es la verdadera amistad. O sea, que alguien te diga, estoy dispuesto a prestarte mi vientre para que tú tengas a tu hijo. Entonces, creo que ese concepto de comunidad lo tenemos que explotar nosotros, lo tenemos que entender, de que la iglesia es eso. Y como líderes a veces nosotros no damos el ejemplo a los demás. O sea, somos muy independientes, muy solos, practicamos una espiritualidad aislada de los demás, estamos acá, la gente está... Y la gente sigue ese ejemplo y no se da ese tipo de comunidad. Bueno, justamente quiero preguntarte, ¿cómo ayudas a tu congregación a vivir ese tipo de comunidad? ¿Cómo lo estás haciendo? Hoy hay 2000 personas, decís, en tu iglesia. Me imagino que muchos fueron atraídos inicialmente por tu música. Está Jesús Adrián, monta una nueva iglesia, vamos a ver el show de Jesús Adrián Romero. ¿Con qué me encuentro? Yo lo llamo provocar celo. La gente me ve a mí con mi equipo de amigos con los que me voy a correr, con los que me junto a hacer tacos de carne asada, con los que voy al cine. La gente ve eso y dicen, yo quisiera ser parte de algo así, y se provoca un celo. Entonces en la congregación se empiezan a formar esas pequeñas comunidades. Nuestros grupos, nosotros les llamamos grupos de conexión, son de amigos nada más, no son para multiplicarnos. La gente empieza a formar parte de un grupo y la idea es que se quede y sea parte de ese grupo toda su vida. O sea, así como yo tengo este grupo de amigos por 20 años ya, queremos que la gente encuentre esos amigos en la congregación y sean amigos para siempre. O sea, esa es la idea, que sean amigos para siempre. Entonces yo lo veo como provocar ese celo.
de repente me ven cenando con mis amigos o me ven corriendo con ellos y quieren hacer lo mismo y se empiezan a formar esos grupos dentro de la congregación. Te hago esta última pregunta. ¿Qué soñás para la Iglesia de México en 10 años? ¿Cómo ves la Iglesia de México en 10 años? Pones dos preguntas ahí. ¿Cómo y qué te gustaría? Mira, la iglesia grande, la mega iglesia, es una amenaza en contra de la pequeña comunidad. Y yo estoy pastoreando una iglesia grande, pero yo soy consciente de que esto grande es una amenaza para la iglesia pequeña, para la verdadera iglesia. Lo que yo sueño para la iglesia en Latinoamérica es que en México es que aprendamos a vivir realmente el amor que se debe de vivir en una comunidad. Y suena muy simplista, pero siento que es el corazón del Evangelio. Jesús dijo algo que cuando yo lo leí la última vez me tumbó la peluca, y es cuando él dice, cuando está orando por sus discípulos y dice: la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Y lo dice para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, cuando leí ese pasaje me quedé dándole vueltas. Me di cuenta de esto. Jesús está hablando de su gloria. Dice: la gloria que tú me diste, está diciendo al Padre, yo se las he dado a ellos. Y te pones a pensar, ¿por qué es la gloria de Dios? Y los teólogos te van a decir que la gloria de Dios es su majestad, es su autoridad, es su poder, su soberanía. Y vamos a entrar en cuestiones de teología reformada y teología arminiana, pero si pones atención a ese pasaje, está diciendo que la gloria de Dios es su amor, porque lo que nos une es el amor. Es la gloria que tú me has dado, yo se las he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, lo que yo anhelo ver en la iglesia es la gloria de Dios, pero la gloria de Dios manifestada en el amor. No tanto, porque cuando vemos la gloria de Dios como autoridad, hacemos ese tipo de iglesias autoritarias, iglesias donde estamos siempre viendo rebeldía en los demás, gente que no se quiere someter, etcétera, todo eso. Pero cuando entendemos que la gloria de Dios es su amor y que el Padre quiere que nosotros seamos uno, cambia completamente nuestra forma de hacer iglesia. Y tratamos de fomentar eso, amor, unidad en la gente. Y cuando amamos no nos equivocamos. Lo que yo busco en la iglesia en México es eso, amor. Es algo que nos hace mucha falta. Tú mencionas las redes sociales. Yo me asusto en las redes sociales. O sea, la falta de amor que tenemos los cristianos, la falta de la gloria de Dios. Entonces lo que yo sueño, lo que yo quiero ver es eso, la gloria de Dios manifestada en su amor en toda la iglesia. Un fuerte aplauso a Jesús Romero. Gracias por esta